amigos inmigrantes, bienvenidos a tu podcast, Manifiesta tu sueño americano. Soy Carolina Vargas, preparadora de documentos migratorios, venezolana e inmigrante como tú en Estados Unidos, y he creado este podcast para ti, para traerte historias de otros inmigrantes que te puedan servir de experiencia para que tu camino en este país sea mucho más agradable, puedas alcanzar con mayor facilidad tu estatus migratorio, y además te vamos a brindar información importante que puedes utilizar para lo mismo, para alcanzar lo que todos queremos, esa green card, ese permiso de trabajo, esa nueva oportunidad de crecer en este país. El día de hoy tengo una invitada fabulosa, es una ingeniera venezolana, Amira Gutiérrez, con quien comparto esta misión de informar y de ayudar a otros inmigrantes en este país. Juntas formamos parte del equipo del abogado Elio Vázquez y además compartimos la experiencia de comenzar de cero en este país, de reinventarnos y de ayudar a otros a que lo consigan también. El día de hoy ella te contará cómo alcanzó pasar de un estatus de asilo pendiente a una visa de interés nacional por ser un profesional destacado. En este caso lo adquirió por medio de su esposo, aunque ella también cumple con las características para hacerlo, y de eso te va a contar el día de hoy. Y a su vez algo sumamente importante y de tu interés: cómo superó el miedo de salir de Estados Unidos con un permiso de viaje por TPS aprobado, cómo regresó victoriosa a este país y cómo esa experiencia de atreverse le va a permitir tener su residencia permanente a ella y a su familia. Pero sobre todo te va a dar información de cómo podemos ayudarte a que tú también lo hagas. Bienvenido. Hola, Mira, bienvenida. ¿Cómo te sientes? Hola, Carolina, muchas gracias. Feliz, encantada de estar aquí en tu programa. Bueno, estoy buscando historias de inmigrantes como tú, que han pues conseguido lo que todos queremos, que es la estabilidad para nuestra familia, los documentos que nos permitan pues construir un camino sobre todo para nuestros hijos, y además una persona que pueda servir de inspiración a otros inmigrantes. Ya informé, ¿verdad?, que eres una ingeniero en Venezuela, que ejerciste durante muchos años allá, y que como muchos venezolanos pues hemos tenido que llegar a este país a trabajar de diferentes cosas. Cuéntanos, Amira, en qué fecha llegaste, cuáles fueron tus inicios, cuál fue tu primer trabajo. Bueno, te comento que primero se vino mi esposo con mi hijo. Ellos llegaron en agosto del 2019. Luego yo llegué en febrero en plena pandemia. El primer trabajo fue hacer café con leche. Mi maquinita de hacer café era mi mejor amiga, era la que me consolaba. Todos los consuelos era preparando el café, y lo hacía de una manera como que inspiradora, ¿no? Que inspirara a aquella persona que me estaba pidiendo el café. Siempre le ponía un propósito. Qué bonito. Es un mensaje para todos aquellos que nos estén escuchando. Fíjense, fue ingeniero, o es ingeniero, porque nadie nos va a quitar lo bailado. Comenzó vendiendo café, pero miren como lo dice, con una sonrisa en su cara, y esa actitud positiva y ese agradecimiento con lo que estás haciendo es lo que nos permite atraer cosas positivas y definitivamente ir manifestando lo que soñamos. Luego de eso, Amira, cuéntanos qué más hiciste hasta el día de hoy que trabajas junto al equipo del abogado Elio Vázquez, donde nos hemos conocido. Somos preparadoras de trámites migratorios, hemos ayudado a muchas personas, pero después de esa maquinita del café, ¿cómo llegaste a este momento? Bueno, te comento que mi esposo también es ingeniero mecánico, y él llegó trabajando en estaciones de servicio, estaba de cajero. Luego pasó a ser administrador de 3 estaciones de servicio. ¿Por qué hablo de él? Porque yo llego de segunda, ¿verdad?, después que él, y
cuando empiezo con esto, con las ganas de estudiar para ser preparadora de documentos, nace cuando estoy con el preparador que nos hizo el asilo a nosotros. Que él me dice, ¿quieres ser preparadora? Y yo le digo, ¿en serio? A mí me gusta. Ok, me dio el teléfono del instituto donde me preparé y por eso soy preparadora de documentos. A veces son esos ángeles que utiliza Dios para darnos un mensaje. Es correcto. ¿Y cómo fue ese cambio de ingeniera a preparadora de documentos que se asemeja más que todo a una carrera como el derecho? ¿Cómo te sentiste? ¿Por qué te gustaba? Bueno, me gustó porque yo trabajé en el área de control interno en Petróleos de Venezuela y hacía muchas auditorías. Y cuando estuve en ese puesto de trabajo, allí me empezó a gustar el derecho. No tuve la oportunidad porque yo dije, cuando mi hija empiece a estudiar en la universidad, yo empiezo a estudiar derecho. Y es después del 2015 que viene ese debacle allá en Venezuela, que venía progresivamente, pero el 2015 fue el más fuerte y no pude empezar a estudiar. O sea, que ya lo tenías sí. entre tus metas. Sí. Fíjate, no sabía eso. O estudiaba ella o estudiaba yo. Ok. Entonces comenzaste a hacer cursos acerca de preparación de trámites migratorios. ¿Y cómo llegaste al equipo del abogado Elio Vázquez? ¿Qué estás haciendo ahora? Bueno, eso fue una bendición haber llegado al equipo del abogado Elio Vázquez. Lo recuerdo, me entrevista a su esposa, me invita a la reunión de diciembre y yo dije, no voy a poder asistir porque mi hijo juega soccer aquí en los Estados Unidos. Y resulta que ese día no había empezado bien el juego, a los 15 minutos mi hijo se lesiona y yo llamo al esposo del abogado cuando ya vengo de regreso. Eso fue en Bradenton. Y le digo, sí voy a ir a esa reunión, la pasé maravillosamente. Allí nos conocimos, no sé si te acuerdas, conocimos a Nora, Dubisay, y desde allí estoy trabajando con el abogado Elio Vázquez. De verdad que ha sido una bendición. Una bendición. Es un ejemplo de otro inmigrante llegó muy pequeño a Estados Unidos, pero sin embargo esa sensibilidad de ayudar a otras personas, a otros profesionales, nos respeta y nos abrió la oportunidad para en su bufete ayudar a más personas. Mira, nos hablaste que tu primer trámite migratorio fue el asilo. ¿Y qué pasó con eso? ¿Entraste en el grupo de familias de la espera que desespera? Sí, por supuesto. Entramos en ese grupo. A mí siempre me ha gustado estudiar. No me quedé solo con el curso de preparadora. Seguí estudiando. De hecho, antes de hacer el curso de preparadora hice el de certificación laboral. Casi que me muero. Yo decía, Dios mío, ¿qué es esto? No entendías nada. Nada. Y dije, yo voy a seguir estudiando, voy a seguir preparándome. Yo trabajaba desde las 6 de la mañana hasta las 3 de la tarde, ¿ok? Haciendo café con leche, como digo yo, y luego estudiaba de 6 a 9 de la noche. Y cuando sé de las visas que nosotras llamamos especiales, porque de verdad que son bien especiales, yo converso con mi esposo y le digo yo, si yo sé esto, nos preparamos y nos venimos con una residencia de Venezuela. No tenemos que esperar para someter a un asilo. Y lo hablo con él y me dice, bueno, pero hazla tú que tienes maestría, porque yo soy magíster en finanzas en Venezuela. Y le dije, no, porque yo voy a ser preparadora de documentos. La visa especial te la vamos a hacer a ti. Y allí es cuando comienza. ¿Por qué? Porque mi hijo juega soccer, como ya te comenté, está jugando soccer MLS Next y yo quiero que él desarrolle su carrera profesional en esa área porque es uno de sus sueños, no solamente porque yo quiera, ¿no? Es claro. Porque él quiere y lo que él quiera, yo lo quiero, si es para su bien. Y empezamos a ver que había limitaciones dentro de los Estados Unidos y necesita ser residente. ¿Para qué? Para una beca. El primer trauma de nosotros fue que él iba a jugar un campeonato USL 2
y no podía. ¿Por qué? Primero, porque estamos en un asilo pending. En aquel entonces habíamos ya sometido el TPS, pero no estaba aprobado. La FIFA tenía que aceptarlo aquí dentro de los Estados Unidos porque estaba inscrito en la FIFA en Venezuela, porque él juega desde los 6 años. Entonces empiezo yo a ver todas esas trabas. No sé si te acuerdas, Carolina, cuando fuimos a Atlanta por una gira de trabajo con el abogado. Allí fue que cuando comenzó toda esa inquietud. Entonces, bueno, vamos a reforzar estos estudios en el área de las visas especiales y ya de ponerme a hacer la visa a mi esposo, que es ingeniero mecánico y ha manejado el primer proyecto que hubo en Venezuela, costa afuera. Mi esposo fue el gerente de ese proyecto. Definitivamente, a lo largo de todos estos programas hemos ratificado que uno de los peores enemigos que puede tener un inmigrante es la desinformación. Uh-huh. Y amigos, la información está a disposición de todos. Nosotros somos un equipo que nos dedicamos a entregar información a través de las redes sociales, que brindamos la primera contacto con un cliente totalmente gratis, así que no hay excusas. Muchos piensan que la única solución pues es el asilo y vemos casos de profesionales o de personas con habilidades en las artes, en los deportes, que no necesariamente hayan ido a una universidad, pero que han destacado durante los años en su campo, y que definitivamente el asilo les corta las alas. Por lo menos en el caso tuyo, la mayor desesperación era permitirle que tu hijo cumpliera sus sueños, que quizás como futbolista pues necesitaba salir del país. Es correcto. A otros eventos. De hecho, el equipo de soccer del Doral en el 2022 lo invitó a participar con ellos en un torneo que hicieron en España. Ellos, el Doral como tal, tenía que llamar a la academia donde juega mi hijo y que ellos lo autorizaran para ir. Pero la limitante era cómo podía salir si está en un asilo pending. Y no teníamos en ese entonces el TPS aprobado, porque los primeros TPS se tardaron mucho en aprobarlos. Y en ese momento también teníamos mucho desconocimiento. Muchas personas que estábamos en asilo pendiente teníamos miedo de si lo correcto era aplicar al TPS o no. Ya definitivamente que a estas alturas sabemos que es una tremenda opción, es un salvavidas, que además que en el caso de que te nieguen el asilo, uh-huh, podría ser la solución para permanecer en Estados Unidos, para evitar una deportación en el caso de alguien que esté en corte, que te brinda un permiso de trabajo, pero algo mágico, un regalito mágico, que es ese permiso de viaje. Ese correcto. Permiso de viaje que te permite, además de salir de Estados Unidos, reencontrarte con tu familia, aunque no sea en Venezuela, porque como inmigrante una de las cosas más duras que me ha tocado vivir es vivir a distancia la muerte de mi madre y de otros familiares. Pero además te permite regresar a Estados Unidos y borrar todo lo que no te convenga. Ejemplo, la entrada ilegal o haber acumulado presencia fuera de estatus. Y de eso quiero que nos hables, Amira. Pero antes, aplicaste, hiciste tú misma ya a través de también la supervisión del abogado Elio Vázquez, lo que es la visa, y te la aprobaron. Nos aprobaron la visa, Carolina. Excelente, ha sido una bendición. Ya lo que estamos esperando es la residencia, Dios mediante. ¿Se tardó en elaborar el expediente? Sí. Cuando tú tienes la responsabilidad de tu familia, así sea en papeles, es muy fuerte. Y bueno, como nos caracterizamos, que nos encanta estudiar y dar lo mejor de nosotros, ¿verdad? En cada uno de nuestros expedientes, hasta que ese expediente no tuvo para nuestro criterio, ¿te acuerdas que lo revisamos? No lo liberamos, nos envió. Y gracias a Dios, ni siquiera un request for evidence no llegó. Un trabajo, pues, magistral. Magistral. Y por eso es que queremos replicar
ese caso de éxito en todos los que nos estén escuchando, porque si funcionó para nosotros, asilo pending desde hace muchísimos años, con TPS aprobado, y a veces una de las limitaciones somos nosotros mismos, cuando escuchamos palabras tan grandes como habilidades extraordinarias o de interés nacional para Estados Unidos, que es la primera potencia, pensamos que no, y fíjate que sí. Sí, en los inmigrantes venezolanos o en Venezuela había mucha cultura de estudio. Allá para nosotros salir adelante era indispensable un título. Un título. Lo primero era estudiar. Si querías avanzar en tu vida, lo primero era estudiar. Y la mayoría, pienso que de nosotros los profesionales venezolanos, tenemos maestrías, doctorados. Así es. Amira, necesitamos que nos cuentes algo que sin duda va a ayudar a muchos, que fue después que te aprueban esa visa, sin ningún tipo de solicitud de evidencias adicionales, ¿cuál fue el obstáculo que se te presentó para alcanzar la residencia y qué tuviste que hacer con Valentina? Wow. Nos llega en octubre un request for evidence a mi esposo y a mi hijo. Pero no por la visa, sino por la green card. Por la green card. Porque cuando nosotros sometimos el expediente, lo sometimos completo porque la EB2 por interés nacional estaba current. Y nos llega ese request y nos dice que le demostremos que tenemos que estar en estatus. En febrero del 2023 se solicitaron los permisos de viaje del grupo familiar. Por TPS. Por TPS y 512T. Y cuando llega el request no estaba aprobado. Con la bendición de Dios que fue aprobado en diciembre, no se me olvida. El 6 de diciembre del 2023. Yo miro a mi esposo y le digo, tenemos que salir. Hablo con el abogado Elio Vázquez y me dice, no, es que tienes que salir. Pues salimos el 25 de diciembre del 2023. Del 2023. Primero con esa dificultad que tenemos nosotros los venezolanos, que tenemos tiempo aquí, que el pasaporte está vencido. ¿Para dónde vas? ¿Qué país te recibe? ¿Ok? Porque como tenemos asilo pending, no podíamos ir a una embajada de Venezuela en otro país para renovar el pasaporte. Sin embargo, estoy hablando de mi caso particular. Todos los casos son muy particulares. Y es bueno que hayas tocado ese tema. Este podcast, el objetivo es compartir nuestras vivencias. Exacto. Y las vivencias de otros inmigrantes que vamos a ir presentando. No puede ser considerado una opinión legal ni un consejo para tu trámite como tal. Es simplemente información para que tú la uses de ejemplo en el caso de que evites cometer ciertos errores, como por ejemplo aplicar a un asilo fuera del tiempo o hacer un trámite sin un abogado o una persona profesional, y a su vez te sirva también para inspirarte a superar miedos como el mito aquel de no se puede usar un permiso de viaje, es súper peligroso, no te van a dejar entrar al país. Entonces, cuéntanos cuál fue tu experiencia. Yo soy un poco de retos. Muchas personas me dijeron, estás loca, ¿cómo vas a sacar a tu familia? Lo que va a perder tu hijo, lo que van a perder ustedes. Pero yo decía, yo no sé si te acuerdas que yo te comentaba, yo sé que tenemos que salir. Yo no tengo miedo a salir. ¿Por qué? Lo recuerdo. ¿Por qué? Porque el que tiene que tener miedo es el que haya cometido felonía dentro de los Estados Unidos. Y nosotros no hemos cometido nada de eso. Estamos cumpliendo con todo lo que exigen los Estados Unidos para poder salir con uno de esos alivios migratorios como es el TPS, que de verdad que es una bendición para todos nosotros los venezolanos. Mira, pero en palabras claras, si tienes tu TPS aprobado, pero sobre todo tienes esa visa te permite tener la green card, ¿por qué salir? ¿Por qué salir? En este momento fue por el request for evidence. Porque o sea, ahí UCIS te dijo, yo quiero que me demuestres qué estatus tenías desde que se te venció la I-94, que es el tiempo que te dan con la visa de turista cuando ingresaste, correcto, hasta el momento en que te entregaron el TPS aprobado, ¿correcto? Hasta el momento que sometí el ajuste de estatus. El ajuste de estatus. Ok. Entonces,
aunque no teníamos presencia ilegal, teníamos presencia legal sin estatus. Para ajustar estatus, los que no saben, es solicitar la residencia dentro de los Estados Unidos, tienes que estar en estatus. Cuando yo llevo ese request al abogado, el abogado me dice, no, tienes que salir. Porque el oficial te lo está diciendo en ese request, en pocas palabras. Y ok, salimos. Con la bendición de Dios que nos aprobaron ese permiso de viaje. Y nada. ¿Compraste tu pasaje y te fuiste a qué país? Me fui a Colombia, Cartagena. Con pasaportes vencidos. Pasaporte vencido, 2020, mi esposo, mi persona 2021 y mi hijo 2022, vencido. Y no hubo ningún problema, viajamos tranquilos, llegamos a Cartagena, al regreso también fue súper tranquilo. Por supuesto, mi hijo estaba un poco ansioso cuando vio la cola para ingresar a los Estados Unidos, que siempre hacemos cola, ¿ok? Y nos dicen que nos tienen que llevar a otra oficina porque el ingreso con ese permiso de viaje no se hacía por allí. Que es el famoso cuartico. El famoso cuartico. Sin embargo, allí lo que hicimos fue esperar que nos entregaran los permisos de viaje autorizados para ingresar a los Estados Unidos. Sin preguntas, sin cuestionamiento. Nada, sin preguntas, solamente nos llamaron como grupo familiar y nos entregaron los documentos de viaje. Entonces, una vez ya aquí, lo mandaste a UCI para que borrar esa historia sin estatus y que no haya excusa para que te entreguen tu green card. Es correcto. Logrado. Exacto. Qué bueno. Me alegra por ti. Todo el equipo de verdad estuvo contigo en tus oraciones y hemos transmitido esta experiencia, la hemos divulgado de todas las maneras posibles para que entiendan de que, bueno, hay sus riesgos, pero todo en la vida tiene riesgos. Inclusive inmigrar es un riesgo. La visa de turista. La visa de turista es un Puedes riesgo. tener la visa de turista, vienes a los Estados Unidos. No te dejan entrar. Y puede ser que no te dejen entrar. Entonces, sin embargo, siempre el que quiera salir, antes de salir, que busque un abogado. Y estudie su caso, pues, en particular. Cada caso es particular. Sin embargo, yo de verdad que los invito a que se informen, pero que se informen con información fidedigna, porque en las redes ahorita hay mucha desinformación. Y que no se limiten, porque si yo pude, tú puedes. Más así mismo. Eso es lo que intentamos transmitirle es así. A las demás personas. Mira, ¿qué ha sido lo más duro para ti en estos años como inmigrante en Estados Unidos? ¿Qué ha sido esa prueba difícil de superar? Lo más fuerte fue la lejanía con la familia, de verdad que fue lo más fuerte, porque el idioma para mí no ha sido una limitante. No lo hablo perfecto, pero no ha sido una limitante, porque las limitaciones están en tu mente, ¿ok? Y bueno, solamente eso, la familia. La familia. La familia. Sí, definitivamente. Es importante, yo siempre comento que cuando tú decides salir de tu país y hacer vida en otro país, uno tiene que ser agradecido, ¿verdad? Y olvídate un poco de las cosas materiales que tenías en tu país para que aquí puedas avanzar. Eso fue una de las cosas que nos ayudó a mi esposo y a mí a empezar de cero, a ver qué hacer. Sí, con humildad. Todo trabajo es honrado. De verdad que para nosotros no, después de tener buenos trabajos, un desarrollo de carrera grande, no fue una limitante empezar de cero. No, eso no. Definitivamente, qué buen consejo. Yo recuerdo que cuando me tocó limpiar casas, mientras yo escuchaba muchos videos, audiolibros de autoayuda, entraba a un baño de repente y conseguía a mi compañera limpiando el baño, un espejo o algo llorando. ¿Por qué lloras? Ay, es que yo no me imaginé que iba a estar haciendo esto, o qué duro, porque todos eran profesionales, médicos, licenciados, contadores, pero definitivamente hay que hacerlo cuando toca, pero entendiendo de que no tiene que ser para siempre, que simplemente es un momento y que ese momento pasa. Y que aquí hay diferentes maneras de conseguir la residencia como profesional. Y si eres profesional o no tienes un título académico,
pero tienes un desarrollo de carrera, tú puedes. Y que si estás en asilo pendiente de qué, bueno, de la bendita entrevista que no llega y que Sí. además eres profesional, pues puede haber una oportunidad y aquí estamos. Si quieres dejarte guiar por este equipo, pues nos puedes contactar. Hablando de eso, mira, ¿cuáles son tus redes sociales? ¿Cuál es tu número de teléfono? ¿Cómo te puede contactar alguien que se siente identificado y que quiera decir, yo quiero conseguir eso? Bueno, mi correo es info@aguti con doble T y Y de yate.com. Mi Instagram es @aguti.services y mi número de teléfono es 754-230-2011. Preferiblemente que escribas al correo. Sí, y si tiene que ver con visas de profesionales, pues es mucho mejor que de una vez envíen el resumen curricular para que se evalúe sin compromiso, por supuesto, y tratar de replicar esta historia de éxito en más personas. Así es. No puedo despedirte sin antes preguntarte, ¿qué es para ti el sueño americano y consideras que lo has alcanzado? Ya lo alcancé, solamente me falta ser ciudadana. Eso, excelente respuesta. Eso viene en 5 años. Amén. Gracias por compartir con nosotros. Gracias, prima. Gracias por formar parte de mi equipo, de mi familia y por ayudarme a manifestar el sueño americano de muchos otros inmigrantes. Bueno, aquí estoy y seguiré. Así es. Hasta la próxima. Bye.